están, hermanos y hermanas? Nuevamente estamos aquí por la gracia del Señor, listos para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Es día jueves 14 de mayo, un buen día para recordarle a nuestros hermanos que nos sintonizan en Carolina del Norte, para que si viven cerca del lugar donde voy a estar este viernes y sábado, puedan acompañarnos y así adorar juntos a nuestro Dios. Estaré predicando mañana viernes a las 7 de la noche y el sábado desde las 9:30 de la mañana en adelante hasta las 3:30 en la siguiente dirección: 139 Rose Farm Road, Seven Springs, North Carolina 28578. Allí compartiré con los hermanos una serie de mensajes donde busquemos la aprobación del Señor, de manera que estemos listos para irnos con Él cuando Él venga a buscarnos. No se pierdan esta conferencia bíblica que he de compartir, repito, a partir de mañana viernes 15 a las 7 de la noche y este sábado de las 9:30 en adelante. Aquí tienen la dirección nuevamente: 139 Rose Farm Road, Seven Springs, North Carolina 28578. Aquellos que puedan asistir, que vivan relativamente cerca, les invitamos para que podamos estar juntos y adorar a nuestro Dios. Después de haber hecho esta invitación, también quiero invitarles para que apoyen la obra del Señor que diariamente hacemos en este ministerio. Se requieren de recursos, se requiere de miles de dólares para que los 6 canales de televisión sigan predicando y los otros canales que vamos a agarrar. Y así también para seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente. Por eso en la pantalla están las maneras de cómo usted puede enviar aquí esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Tomen nota también del número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029. También quiero decirle que con sus diezmos usted hace posible que personas que necesitan oír la verdad presente le escuchen directamente allí en sus hogares. Tal vez usted tocando puertas nunca le abrirían a esas personas, pero con los medios de comunicación usted llega a pentecostales, llega a católicos, llega a personas de diferentes credos. Algunos rechazarán el mensaje, como es normal, pero otros lo aceptarán. Y será posible de esa manera que algunos de ellos puedan formar parte de su pueblo remanente. Así que tenga la plena seguridad que con esos diezmos usted está predicando el evangelio en miles de hogares y también se está metiendo en muchos carros por medio de la Radio Advenimiento, que también transmite en señal abierta. Hermanos y hermanas, también quiero invitarles para que este próximo sábado, empezando desde mañana viernes a las 6 de la tarde, puedan unirse al día de ayuno y oración que la Iglesia Advenimiento celebra todos los tercer sábado de cada mes. Todas las iglesias Advenimiento. Le invito para que pueda participar del ayuno y la oración y siga la transmisión que en vivo sale por los medios de comunicación. Este viernes a las 6 de la tarde dará inicio el ayuno y terminará el sábado a las 6 de la tarde. Están todos invitados también a participar. Y ahora voy a pedirle a mi hermana Betania Payán que nos comparta el versículo de memoria para este día. Adelante, hermana. El versículo para memorizar del jueves 14 de mayo se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Repito,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, voy entonces a pedirle a Gabriel Sánchez que les salude porque está listo para estudiar juntos la lección. Adelante, Gabriel. Un saludo, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición nuevamente poder estar un día más juntamente con el pastor acá, llevando a cabo el desarrollo de la lección de este día. Así que, hermanos, siempre haciéndoles la invitación, que no dejen de dar su like, no dejen de compartir estas lecciones para que así el mensaje pueda seguir llegando a diferentes partes del mundo y que muchas personas puedan escuchar estos mensajes. Y obviamente pues hemos estado estudiando acerca de profecía, las profecías que nos apuntan y nos van dirigiendo y nos van diciendo en qué parte pues de la historia nos estamos encontrando. Así que recuerden, hermanos, si usted todavía no se ha suscrito, pero está a lo mejor viendo las lecciones o los en vivos, pero aún no se ha suscrito, no olvide de suscribirse y así también activar esa campanita para que así esas notificaciones le estén llegando a usted cada vez que se transmite en vivo, cada vez que se sube algún video, alguna predicación o incluso las lecciones que se suben todos los días. Así que, hermanos, qué bendición poder meditar en la palabra de Dios. Así que los animamos también para que ese versículo de memoria lo aprendamos todos y así podamos ir teniendo en nuestra mente, a lo mejor podamos decir se nos olvidó, pero el Señor en un momento nos hará recordar todos esos versículos que nos hemos estado aprendiendo. Bien, hermanos, ¿qué les parece entonces si tenemos una oración para dar inicio con el desarrollo de la lección de este día? Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición de un nuevo día. Bendice a todas aquellas personas, hermanos, que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Que tú seas con cada uno de ellos donde quiera que se encuentren. Pedimos, Señor, ahora que nos dirijas tanto al pastor enamorado como a mi persona para llevar a cabo el desarrollo de la lección de este día. Que nos dé el Señor las palabras para expresarnos, palabras que vengan de lo alto, que sean puestas en nuestra boca, Señor, para así transmitir el mensaje que tú tienes hoy para nosotros a través de la lección. En tus manos nos encomendamos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entre los sabios ha titulado el autor de la lección el estudio de hoy. Y es que, Gabriel, ¿cómo describió Ezequiel a Daniel, uno de sus contemporáneos? Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Y ahí vamos a ver cómo describe Ezequiel a Daniel, uno de sus contemporáneos. Y aquí nosotros podemos notar en el versículo 14 que Ezequiel dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces, hermanos, según el libro de Ezequiel 14:14, el profeta mencionó a Daniel, ahí ustedes lo pueden notar, junto con Noé y Job, como hombres justos y fieles delante de Dios, porque el versículo dice, ¿verdad? Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Entonces, hermanos, Ezequiel describió a Daniel como un hombre de gran justicia e integridad espiritual, digno de ser colocado al lado de los personajes más fieles de la Biblia, como lo es Noé y Job. Entonces, esto muestra que, aún siendo contemporáneo de Ezequiel, Daniel ya tenía forma de fidelidad, obediencia y comunión con Dios. Así que Ezequiel lo puso al nivel de Noé y Job, dos hombres también reconocidos por su fidelidad. Eso significa que Daniel era considerado un ejemplo extraordinario de justicia, aún
viviendo en una nación pagana. Daniel todavía estaba vivo cuando Ezequiel escribió esto. Esto demuestra que su testimonio ya era conocido públicamente, no solo después de su muerte, sino que también antes. Ezequiel también resaltó que la justicia es personal, porque aunque Daniel era fiel, cada persona debía decidir por sí misma obedecer a Dios. Y Daniel se mantuvo fiel y decidió siempre obedecer a Dios. Así que, hermanos, la vida de Daniel mostró que es posible mantenerse fiel aún rodeado de corrupción, idolatría y presión social en Babilonia. Lo que nos dice también, hermanos, y nos da a entender que nos da el ejemplo también de que nosotros, viviendo en un mundo de corrupción, viviendo en un mundo de idolatría, viviendo en un mundo de presión social, nosotros también nos podemos mantener fieles a Dios. Daniel no fue reconocido por riqueza o poder, sino por su carácter espiritual y obediencia a Dios. También, hermanos, enseña que Dios honra a quienes permanecen firmes aun cuando son minoría. Así que, hermanos, de esta manera Ezequiel describe a Daniel, que fue uno de sus contemporáneos. Pero hay algo también, hermanos, que quiero destacar sobre esto que ha dicho Ezequiel. Y es que va a haber un momento donde la espiritualidad prestada no va a salvar a nadie. Ni la fe del padre, ni la oración de la madre, ni la herencia espiritual, ni el nombre de la iglesia, mucho menos el linaje religioso, va a poder salvar a nadie. Cada alma tendrá que responder personalmente delante de Dios. Mire que Ezequiel está diciendo esto en un contexto de juicio. Jerusalén estaba llena de idolatría. Había rebelión por todas partes. Había una falsa seguridad religiosa. El pueblo todavía pensaba, somos el pueblo de Dios, el templo está aquí, nada pasará. Pero Ezequiel, Dios lo comisiona para que les diga, no. Viene el momento cuando ni siquiera Daniel, Noé y Job, con toda su justicia, aunque estuvieran en medio de Jerusalén, la salvarían. Solo librarían ellos su alma, sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta declaración! Porque hay veces cuando pensamos, ¿verdad? Que no, por mi mamá, porque mi mamá es fiel, las oraciones de mi mamá, el Señor las va a oír. No, que mi papá, no, que el pastor, no, que la organización a la que pertenezco, la iglesia a la que pertenezco está bien sólida. Hermanos, lo que está diciendo aquí Ezequiel es que no te confíes en la espiritualidad de tu iglesia, de tu organización, de tu pastor, de tu padre, de tu madre o del líder que sea. No te confíes en eso, porque la espiritualidad de ellos no podrá sustituir tu falsa seguridad o tu falsa espiritualidad. ¿Por qué menciona a Noé, Daniel y Job aquí Ezequiel? Porque ellos representan 3 dimensiones de fidelidad en medio de generaciones corruptas. Noé, por ejemplo, representa al hombre justo en un mundo completamente corrompido. Mientras el mundo se burlaba de él, ¿qué decidió hacer Noé? Obedecer. Obedecer al Señor. Obedecer fielmente lo que Dios le había comisionado. La generación antediluviana no se salvó por estar cerca de Noé. Entraron al arca solamente los que decidieron creer como Noé. ¿Qué nos dice eso? Que estar cerca de un hombre de Dios no significa estar dentro del plan de Dios.
¿Y por qué menciona Ezequiel a Daniel? Porque Daniel representa fidelidad en un sistema corrupto. Él vivía en Babilonia, rodeado de idolatría, rodeado de presión política, rodeado de contaminación espiritual, con leyes humanas hostiles contra la obediencia a Dios. Y aún así, permaneció firme. Es impactante que Dios mencione a Daniel estando todavía vivo. Como ha dicho Gabriel, Ezequiel, estando todavía vivo en tiempos de Ezequiel, mejor dicho. Eso muestra, hermanos, cuánto valoraba el Señor la integridad espiritual de Daniel, que inspira a Ezequiel a decir estas palabras. Pero aún con todo y eso, Daniel no podía salvar a una nación rebelde. Así que eso destruye la idea de que Dios me aceptará porque conozco la verdad. Hermanos, Daniel no fue salvo por información profética. Fue salvo porque permitió que la verdad transformara su carácter. ¿Y qué decir de Job? Job representa esa fidelidad en el sufrimiento. Perdió hijos, perdió salud, perdió bienes, perdió reputación y aún así dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job demuestra que la verdadera justicia no depende de las circunstancias favorables. Muchos sirven a Dios cuando todo está bien, pero Job reveló un carácter que permaneció fiel aún en la crisis. Ellos, dice, por su justicia, dice Ezequiel, librarían únicamente sus propias vidas. Noé, Daniel y Job. Y aquí, hermanos, Dios nos está enseñando salvación por obras. Está enseñando que la justicia verdadera, la que viene de Dios, es la que salva. Hermanos y hermanas, nadie puede transferirle el carácter a otro. Nadie puede prestarle preparación espiritual a otro. Tu esposa, mi hermano, no puede darte ese aceite espiritual que tú necesitas. Tu pastor, hermano, hermana, no te puede dar esa experiencia con Dios que tú necesitas. Tu iglesia no te puede dar la conversión que tú necesitas. La crisis final solo va a revelar quién realmente tuvo esa conexión con Dios y tuvo esa justicia de Dios imputada y también impartida, es decir, vida santificada. Este pasaje, hermanos, que hemos leído tiene una conexión poderosa para estos últimos días. Cuando muchos conocen doctrina, asisten a la iglesia, hablan de profecía, entienden el juicio, saben de la marca de la bestia, hablan del tiempo del fin. Pero su carácter no ha sido transformado. Y eso no lo va a sostener en el día final. Porque el ambiente religioso, hermanos, no va a sostener a nadie. La emoción no va a sostener a nadie. La tradición adventista no va a sostener a nadie. Cada uno tendrá que permanecer delante de Dios por su justicia, la de Dios imputada en él. Así como solamente Noé, Daniel y Job se hubieran salvado ante el castigo inminente que venía sobre Israel o Jerusalén. Jesús enseñó este mismo principio cuando inspiró a los apóstoles y especialmente a Pablo para que dijera, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y cuando también él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La salvación, hermano, siempre ha sido personal. A veces hemos crecido en hogares cristianos. Hemos escuchado muchos sermones. Hemos conocido la verdad. Pero no tenemos una experiencia propia con el Señor, donde la justicia de Dios, revelada por la fe, sea una experiencia. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque Jerusalén tenía todo lo que se requería para sentirse, digamos, seguro, pero aún así
no se salvó. Ellos tenían el templo, vivían rodeados por muros. Ellos vivían inclusive alrededor del templo, pero aún así fue destruida. ¿Por qué? Porque el aceite no se hereda, la conversión no se transmite, la experiencia espiritual no se imita. Dios, hermanos, como dicen, solo tiene hijos, no tiene nietos espirituales. De manera que Ezequiel 14:14, si bien es cierto, fue escrito en un contexto de juicio, es un llamado urgente a la relación personal con Dios. Lo que Dios está diciendo en Ezequiel 14:14 es: no dependas de la experiencia espiritual de nadie, sino más bien camina tú mismo con el Señor. Porque viene la hora cuando la fe tendrá que ser personal, la obediencia tendrá que ser personal y la entrega tendrá que ser personal. Y ese día nadie podrá sostenerse con la lámpara de otro o con la justicia de otro. Daniel es mencionado aquí entre los sabios como un hombre justo, como un hombre que se salvaría por su propia justicia, que no era la de él, sino que la justicia de Dios en él. Pero Gabriel, ¿cómo podemos estar ahora nosotros entre los sabios como Daniel? Sí, vamos a leer Daniel 12:10. Posteriormente vamos a leer Proverbios y también Mateo. Pero Daniel 12:10 dice en la última parte, pero lo voy a leer todo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vamos ahora a Proverbios 9:10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora vamos a Mateo 7, 24 y 25. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros estar entre los sabios? Para nosotros poder estar entre los sabios, podemos estar entre los sabios como Daniel cuando decidimos temer a Dios, cuando decidimos obedecer su palabra y vivir conforme a su voluntad. Porque así tanto como Daniel, tanto como Noé, tanto como Job, fueron hombres que decidieron hacer la voluntad de Dios antes que su propia voluntad, o sea, nuestra voluntad. En el libro de Daniel 12:10 nos dice que los entendidos comprenderán. Esto muestra que la verdadera sabiduría espiritual viene de buscar a Dios, pero de buscarlo a Él con sinceridad. Y el libro de Proverbios 9:10 enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto significa respetar, honrar y obedecer a Dios en nuestra vida diaria. O sea, todos los días de nuestra vida, no solamente una temporada, sino que para siempre, todos los días en nuestra vida diaria. Y en el libro de Mateo 7, 24, 25, Jesús comparó al hombre sabio con quien oye sus palabras y las pone en práctica. Esa persona permanece firme aunque vengan pruebas y dificultades. Y estos tres personajes que habla el libro de Ezequiel, obviamente el principal es Daniel, pero luego nos pone el ejemplo de Noé y Job, incluso Daniel. Se encontraron en momentos difíciles, se encontraron en pruebas, pero estos tres personajes se mantuvieron firmes, leales a Dios.
Por lo tanto, hermanos, podemos ser sabios como Daniel. ¿De qué manera? Estudiando la palabra de Dios, obedeciendo lo que aprendemos. No solamente creernos, yo ya sé la Biblia y todo. Sí la sé, pero a veces no pongo en práctica, no obedezco lo que Dios nos está dando a través de su palabra. También, hermanos, podemos ser sabios como Daniel, permaneciendo fieles en las pruebas. Venga una prueba en nuestra vida, no desanimarnos completamente o tratar de alejarnos de Dios, sino que al contrario, mantenernos firmes y fieles a Él en medio de la prueba. Y así también, hermanos, podemos ser sabios como Daniel, edificando nuestra vida, no sobre los placeres de este mundo, sino edificando nuestra vida sobre Cristo. Así como Daniel permaneció firme en Babilonia, nosotros también, hermanos, podemos permanecer firmes hoy si confiamos y obedecemos a Dios. Así, de esa manera podemos estar también entre los sabios, como Daniel lo estuvo. Nosotros vemos tres palabras aquí que se destacan en estos versículos, o por lo menos están ahí implícitas: purificación, reverencia y obediencia. Si ustedes se fijan, los tres versículos contienen eso. Los tres versículos revelan que el verdadero entendimiento no viene solamente por estudiar, sino que viene por caminar con Dios. Hermanos, aquí nosotros vemos que para entender o para estar entre los sabios, número uno, hay que purificarnos en la sangre del Cordero. Número dos, hay que ser reverentes, temerosos de Dios. Y número tres, hay que obedecer lo que Dios manda. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Personas purificadas, reverentes y obedientes. Porque en la crisis final que viene, hermanos, solo van a permanecer ese tipo de personas. Ahí no van a permanecer los que más se emocionan en un culto, o los más intelectuales, ni los más religiosos externamente, sino los que estén edificando sobre la roca de una manera purificada y reverente. Hermanos y hermanas, ya los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. Los vientos ya están soplando sobre hogares, sobre la vida de jóvenes, sobre matrimonios, sobre iglesias, sobre mentes. De manera que, ¿sobre qué estamos construyendo? ¿Sobre qué estamos firmes nosotros? ¿Sobre la roca? ¿O sobre qué? Porque la tormenta, hermanos, solo va a revelar dónde estamos nosotros parados. Solo van a permanecer cuando la tormenta llegue los que aprendieron a temer a Dios, a obedecer a Cristo, y a los que permitieron que el cielo les purifique su carácter. Así entonces debemos anhelar pureza, debemos ser reverentes y estar dispuestos a obedecer, y estaremos como entre los sabios, igual que Daniel. Pero el don de profecía dice lo siguiente: el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero esto no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job
estuvieran en el país. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia. Tan solo a sus propias almas librarán. Ahora, mientras que nuestro sumo gran sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Así, hermanos y hermanas, en el conflicto de los siglos, página 607, el don de profecía ha ampliado los comentarios que hemos hecho y de una manera inspirada por el Espíritu Santo nos hace saber cuán importante es que vivamos en una condición que podamos subsistir, una condición como la de Daniel, Job y Noé. Hermanos y hermanas, solamente como estos hombres vivieron, es que nosotros también podremos subsistir. Así que deberíamos, por lo tanto, buscar al Señor con todo nuestro corazón, evitar el pecado en nuestra vida, evitar ceder a la tentación y, hermanos, buscar esa perfección en Cristo, viviendo de una manera justificada, es decir, perdonados, pero también santificados. Pero Gabriel, ¿cómo despidió finalmente el ángel a Daniel para terminar ya con las profecías esenciales o lo más esencial de este profeta? Sí, hermanos, vamos a leer Daniel 12:13. Miren qué interesante cómo el ángel despide a Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué interesante, hermanos, y qué maravilloso cuando Daniel escuchó esas palabras, ¿verdad? Que el ángel le dijo: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El ángel, hermanos, despidió a Daniel con palabras llenas de esperanza y seguridad. Esas palabras que acabamos de leer. Esto significa, hermanos, varias cosas importantes. Cuando le dice irás hasta el fin, Daniel debía continuar fielmente su camino y terminar su vida confiando en Dios. También le dijo reposarás. Esto hace referencia a su muerte, comparándola con un descanso. También, hermanos, le dice te levantarás. Es una promesa de resurrección. Daniel volvería a vivir cuando Dios establezca su reino eterno. También le dice que recibirás tu heredad. Daniel recibiría la recompensa reservada para los fieles. Así que, hermanos, aquí hay enseñanzas profundas. Porque Dios no le pidió a Daniel entender absolutamente todo. Le pidió permanecer fiel hasta el final. Daniel pasó por un cautiverio en Babilonia, pasó por prueba, pasó por persecución, también pasó por amenazas de muerte y muchos años de servicio en el cual él estuvo. Aún así, nunca abandonó a Dios. El ángel le dice básicamente: Daniel, has cumplido tu misión. Sigue fiel hasta terminar tu carrera. Esto también, hermanos, se aplica para nosotros. Dios valora más la fidelidad constante que la perfección humana. La Biblia muchas veces describe la muerte de los fieles como un descanso. Daniel ya era anciano.
Después de una vida de servicio, Dios le promete descanso del sufrimiento, las luchas y el cansancio. Esto muestra, hermano, que para el creyente fiel, la muerte no es el final definitivo. Es un reposo temporal mientras espera la resurrección. Da mucha paz saber que Dios no olvida a sus hijos después de morir. Esta es una de las promesas más claras de resurrección en el Antiguo Testamento, porque le dice, y te levantarás. Daniel no solo descansaría, sino que volvería a levantarse. La esperanza bíblica, hermanos, no termina en la tumba. Dios promete vida eterna a los que permanecen fieles. La heredad es la recompensa eterna que Dios dará a sus hijos. Daniel había renunciado a muchas cosas terrenales, comodidad, reconocimiento humano, seguridad personal, pero Dios le asegura que nada de eso fue en vano, porque la heredad incluye vida eterna, el reino de Dios y estar para siempre con el Señor. ¿Qué más quería Daniel si ya el Señor le estaba dando lo mejor? Algo hermoso del final de Daniel. Después de todas las profecías complicadas, Dios termina con una promesa personal. No termina hablando de bestias, cuernos o reinos, termina hablando de esperanza. Es como si Dios le dijera, Daniel, el futuro está seguro. Descansa en mí. Yo cumpliré mi promesa contigo. Y ese mismo mensaje sigue dando ánimo hoy a quienes desean permanecer fieles hasta el fin. Creo, hermanos, que todos queremos permanecer fieles hasta el fin y recibir esa heredad que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, la vida eterna, el reino de Dios y estar para siempre con el Señor. Pero qué manera de terminar el libro de Daniel, hermanos. Después de visiones aterradoras, imperios, persecuciones, cuernos, guerras, tiempos proféticos, angustia, resurrección y juicio, Dios termina hablándole personalmente a Daniel. Es como si le dijera, Daniel, después de todo lo que viste, descansa. Yo voy a cumplir lo que te prometí y tú irás hasta el fin. ¿Esto qué implica? Perseverancia. Él ya era anciano cuando se le dicen estas palabras. Como bien lo dijo Gabriel, había pasado el cautiverio, pruebas, presión política, amenazas de muerte, traiciones, años de servicio en Babilonia y Medo-Persia. Y aún así Dios no le dice, ya terminaste. Le dice, sigue hasta el fin. Y esta es una verdad, hermanos, una verdad espiritual muy poderosa. Porque Dios no nos llama solamente a comenzar bien, sino a terminar bien, a terminar fielmente. ¿Cuántos hay que solo comienzan con emoción, pero no perseveran hasta el final? Mira, Daniel sobrevivió a Nabucodonosor, sobrevivió a Belsasar, sobrevivió a Darío, sobrevivió a las conspiraciones y al foso de los leones. Pero la mayor victoria de él fue que se mantuvo fiel durante toda su vida. A veces nosotros somos fuertes por algunos años, pero luego nos cansamos espiritualmente. Pero Daniel 12:13 es un llamado de Dios para nosotros a no abandonar la carrera ahora que estamos cerca de la meta. El enemigo sabe, mis hermanos, que si no nos pudo destruir al principio, nos va a destruir al final si se lo permitimos. Él buscará, hermanos, desgastarnos ya para llegar al final. Y usted puede ver cómo algunos cristianos que fueron fervorosos en años anteriores, hoy andan, hermanos, como dicen, por la calle de la amargura. Andan más fríos que a saber que un témpano de hielo. Cristianos que fueron fervorosos, entregados, consagrados, serviciales en la obra, hoy andan ahí que no quieren hacer nada. El enemigo los ha estado esperando
Al principio no pudo hacer nada. Permanecieron bien algunos años fuertes, pero él estuvo esperando este tiempo, cuando estamos a orillas del Jordán, para debilitarlos, para llenarlos de incredulidad, para desanimarlos. Hermanos y hermanas, Daniel 12:13 es un llamado para nosotros, para que no caigamos en ese error. El enemigo no nos debe destruir, hermanos, en nuestra fe. Ahora, cuando estamos ya para llegar a la meta final, oigamos a Dios que nos dice: pero tú sigue hasta el final. Tú irás hasta el fin y reposarás, le dijo. Y ahí, hermanos, claramente le presentó la realidad de la muerte como un descanso para el justo. Aquí hay una lección para aquellos que creen que el muerto, que es creyente, ya se fue con el Señor y ya está con el Señor. ¿Cómo que ya se fue con el Señor y ya está con el Señor? Mira, Daniel, y reposarás, le dice. En otras palabras, no vas a subir al cielo inmediatamente. Vas a reposar en el sepulcro esperando la resurrección. Hermanos, la Biblia presenta la muerte del creyente como un sueño, como un reposo inconsciente, temporal, pero con esperanza de despertar. Daniel moriría, le está diciendo Dios, pero no sería abandonado. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que le mostró las visiones, hermanos, está vigilando su tumba. Qué hermoso contraste. Daniel pasó su vida rodeado de ruido político, de imperios, de conflictos, de decretos y de guerras, pero al final Dios le promete descanso. Lo que el mundo nunca le pudo dar, como era la paz, Dios sí. Se la dio estando en vida y se la daría descansando en la tumba. Pero al mismo tiempo le dijo: y te levantarás. En otras palabras, vas a resucitar, Daniel. No vas a quedar ahí en el polvo para siempre. Te levantarás. Oh, mis hermanos, la tumba no tendría la última palabra para Daniel. Mire que Daniel vio imperios levantarse y caer. Pero ahora Dios le promete algo mayor. Tú también, le dice, te vas a levantar. Los reinos de los hombres desaparecen, pero los santos se van a levantar para heredar un reino eterno. Pues le dice: vas a recibir tu heredad. Hermanos, Dios estaba apuntando a la recompensa. Lo que Daniel aquí en la tierra no tuvo, como fue la comodidad que Babilonia le dio o le ofreció a cambio de ser infiel, la popularidad que podía haber tenido a cambio de ser infiel, la contaminación del sistema, las ventajas temporales, todo eso, hermano, Daniel lo rechazó. Pero Dios ahora le dice: te tengo una herencia incorruptible. Hermanos, esa herencia también es para nosotros. Cristo dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Daniel ganó la eternidad, aunque perdió cosas temporales, y nosotros también. La heredad te la voy a dar, le dijo Dios, al fin de los días. No la vas a ver en el cumplimiento total de las profecías. No la vas a ver durante el juicio, sino cuando participes de la resurrección. Hermanos y hermanas, qué enseñanza más profunda la que nos dan estos versículos, o este versículo con el cual cierra el libro de Daniel. Dios no siempre permite que sus siervos vean el cumplimiento completo de su obra.
pero jamás olvida recompensar su fidelidad. Daniel, hermanos, pasó su vida en Babilonia, sin contaminarse con Babilonia. Vivió rodeado de idolatría y aún así permaneció fiel. Por eso Daniel 12:13 no es solo una promesa para Daniel, también es una promesa para el pueblo remanente de hoy. Dios está diciéndonos a nosotros, sigue hasta el fin, aunque estés cansado, aunque no entiendas todo, aunque el mundo parezca dominar, sigue hasta el fin. Porque los que siguen hasta el fin van a reposar en Cristo y se van a levantar en gloria para recibir la heredad eterna. Hermano, hermana, hay que perseverar. No seamos de aquellos que quieren la corona, pero sin perseverar en la batalla. No seamos de aquellos que quieren resurrección, pero sin ser fieles. De aquellos que quieren heredad, pero sin cruz. Hermanos y hermanas, Daniel es todo un modelo de lo que nosotros debemos ser. Miren, él no recibió esta promesa por emoción religiosa, sino por una vida completa de integridad delante de Dios. La crisis final, hermanos, no será vencida por cristianos ocasionales, sino por hombres y mujeres que aprendieron a permanecer firmes aún viviendo en Babilonia, así como Daniel vivió. Ojalá que nosotros envejezcamos como Daniel, siendo fieles. Daniel envejeció, sus fuerzas terminaron, sus ojos se cerraron y su cuerpo descendió al polvo. Pero la última palabra sobre Daniel no fue murió, sino que la última palabra fue te levantarás. Y esa sigue siendo la esperanza del pueblo de Dios. Porque para el creyente fiel, la tumba no es el final del camino. Es solamente el lugar donde uno descansa esperando la mañana gloriosa que dirá, levantaos, levantaos, levantaos los que dormís en el polvo y despertaos. Hermanos, que Dios nos ayude para que un día nosotros también estemos como Daniel, entre los sabios que entenderán, que heredarán la vida eterna. Oremos ahora para que el Señor nos ayude a ser fieles y justos como Daniel y poder entonces heredar la promesa que se le hizo a Daniel. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos sobre este siervo Daniel, de quien, al menos en este trimestre, hoy paramos de estudiar, para luego entrar al otro siervo, el apóstol Juan, con sus profecías del Apocalipsis. Hoy queremos agradecerte, Señor, por hacernos saber la importancia de tener tu justicia, de tener la reverencia, de tener la obediencia y la perseverancia y fidelidad de Daniel. Ayúdanos, por favor, a permanecer en tus caminos, a servirte siempre, a no abandonarte y a tener siempre la esperanza de que hasta el final de nuestros días, si llegamos a descansar y hacemos eso en el Señor, tendremos la seguridad de que nos levantaremos para heredar esa hermosa herencia que tú tienes para nosotros, como es el vivir en la santa ciudad y vivir para siempre. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das. Ayúdanos a permanecer fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
is great.